Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Camino a la cruz, a la muerte y a la resurrección, de la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 4, día martes. Lectura bíblica la encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y Marcos capítulo 14, versos 32 al 33. Disfrutamos juntos este versículo que está en Isaías capítulo 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor Jesús, mas Él, herido, sí, herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Molido, Señor Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, es verdad, Señor Jesús, por su llaga fuimos nosotros curados. Te alabamos, oh Dios, por tu Hijo Jesús, que fue herido y molido por nuestras transgresiones. Te agradecemos por darnos este tan grande Salvador, Salvador de nuestras almas, Salvador de nuestra vida. Por Él todos nosotros fuimos curados. Aleluya. Hoy presentamos la oración en el Getsemaní. En el mensaje anterior abordamos el plan de los religiosos para apresar al Señor Jesús, la indicación del traidor y la institución de la Cena del Señor. Además, a propósito de la indicación del traidor, el capítulo 13 del Evangelio de Juan añade que quien hizo la pregunta al Señor Jesús fue el discípulo que se recostaba sobre su pecho. Juan, capítulo 13, versículos 23 al 25. A pesar de no haber mención del nombre de tal discípulo, sabemos que se trata de Juan, pues él era el discípulo amado del Señor. Prosiguiendo, podemos leer: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los discípulos no sabían de quién se trataba. Entonces, a partir de ese momento vemos que se manifestó el traidor y Satanás entró en él. La traición que llevó al Señor Jesús a la muerte fue realmente obra de Satanás. Más tarde, en el Getsemaní, en compañía de sus discípulos, el Señor les pidió que se sentaran mientras iba a orar. Al llevar consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse sobremanera. Esto lo encontramos en Marcos, capítulo 14, versículos 32 y 33. Esa situación por la cual el Señor Jesús pasó como hombre debe causarnos una fuerte impresión. Él se llenó de angustia, pero a pesar de eso fue obediente al Padre
hasta la muerte. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Señor Jesús. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14, versos 34 al 36. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Él estaba allí para hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, en aquella situación, como hombre, Él se angustió y le pidió al Padre que si fuera posible, que pasase de Él esa copa llena de maldición, esa copa llena de amargura. Llegó al punto de orar 2 veces al Padre para que pasara de Él. El Señor Jesús sabía que tenía que recorrer ese camino para que la iglesia fuera engendrada. Señor Jesús. De la misma manera, hoy debemos negarnos a nosotros mismos para contribuir con la edificación de la iglesia. Si no tomamos el camino de la cruz, es imposible que haya edificación. En el Evangelio de Marcos vemos que el Señor Jesús halló a los 3 discípulos durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? En ese momento percibimos que el Señor necesitaba de compañerismo, necesitaba que sus discípulos oraran con Él, dándole apoyo. Sin embargo, los discípulos ese día estaban muy cansados, justamente cuando Jesús más los necesitaba. Continuando la lectura de la porción: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, verso 38. Aleluya, porque el Señor dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto, Señor Jesús. La carne es débil, por eso volvámonos al espíritu. En el espíritu podemos experimentar la cruz. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. La Biblia registra que mientras hablaba, Judas llegó acompañado de una turba, con espadas y palos para prenderle. Marcos capítulo 14, verso 43. Veamos lo que ocurrió. Y él que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja.
En la narración del Evangelio de Marcos, contada por Pedro, no está el registro de quién hirió al siervo, pero el Evangelio de Juan claramente declara que fue Pedro. Juan capítulo 18, verso 10. Él simplemente quiso defender al Señor. Y respondiendo, el Señor Jesús le dijo: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Señor Jesús. Marcos capítulo 14, versículos 48 al 50. En el mismo relato del Evangelio de Juan, cuando llegaron aquellos que vinieron para prenderle, el Señor preguntó a quién buscaban. Respondiéndole, dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús entonces respondió: «Yo soy». Entonces ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Aleluya! Porque el nombre del Señor tiene poder. Era el mismo «Yo soy» que habló a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14. ¡Aleluya! El Señor Jesús es el gran yo soy. Pero para que se cumpliera el plan de Dios, Él se sometió y dejó que lo aprendieran. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta maravillosa palabra. Mañana continuaremos con este mensaje. Pregunta para hoy: ¿por qué en el Getsemaní, cuando fue a orar, Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan? Que todos tengan un día lleno de bendiciones, un día lleno de paz y un día lleno del Espíritu Santo. Amén.